Lo que vamos a ver hoy es el método de la cavidad zonal para el cálculo de iluminación. Bueno, nosotros lo que tenemos que saber es que la luz es una forma particular y concreta de energía que se desplaza y se propaga, no a través de un conductor como la energía eléctrica, sí, pero por medio de radiaciones. Es decir, es una radiante. Lo que nosotros vamos a tener en cuenta acá son, para el cálculo, dos magnitudes. Una es el flujo luminoso expresado en lúmenes y la otra es la iluminancia expresada en lux. Eso es lo que nosotros vamos a tener, dos magnitudes a tener en cuenta para el cálculo de lo que nos vamos a llamar cálculo de la cavidad zonal. Entonces, por un lado, nosotros vamos a tener dos magnitudes. Una que es la potencia luminosa y la otra es la forma en que se distribuye. Los lux serán la relación entre los lúmenes por metro cuadrado y su símbolo será E. Luego vamos a tener en cuenta los grados de reflexión. ¿Qué cosa? ¿Por qué? Porque las paredes y los techos lo que hacen es absorber luz. Una parte la absorbe y la otra parte la refleja. Entonces, del 100% que incide sobre su superficie, al plano de trabajo o a la habitación va a regresar un porcentaje. Entonces, los porcentajes de reflexión o de reflectancia van a ser aproximadamente esto. Cuanto mayor es el, menor es el, digamos, más claro es el color, mayor va a ser la reflexión. Cuanto más oscuro es el color, mayor va a ser el grado menor va a ser el grado de reflexión. Luego nosotros tenemos en cuenta lo que es un factor de mantenimiento, es decir, las lámparas se ensucian, las lámparas se agotan, las luminarias pierden su capacidad de reflexión, entonces hay que afectarlos por ¿qué cosa? Un factor de mantenimiento FM. Por supuesto, para poder calcular un grado de iluminación sobre un local, hay información. Esta información sale de tablas de la Secretaría de Riego de Trabajo. Entonces dice que por las aulas, por ejemplo, necesitamos entre 300 y 450 lux. En las iglesias, 50 a 150. Y así sucesivamente, digamos, las autoridades son las que definen el nivel de iluminación mínimo de un local. Luego nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que elegir el tipo de lámpara, el tipo de luminaria. Y ustedes van a ver que en esta columna que están acá, nosotros tenemos los diferentes valores de flujo luminoso expresado en ¿qué? En lúmenes. No nos interesa en este cálculo la potencia, porque no es un cálculo de un circuito eléctrico. Lo que estamos analizando es de qué manera vamos a iluminar una habitación. Entonces nosotros acá vamos a tener que elegir primero el tipo de lámpara y el flujo luminoso que nosotros necesitamos. Como les decía, tenemos que tener en cuenta la reflectancia de las paredes y las superficies. Y luego nosotros tenemos que entender que vamos a utilizar un método que se llama cavidad zonal y que se basa en seleccionar de todo el volumen de la habitación un sector que es la cavidad local, que estará comprendida entre el plano de trabajo, ¿sí? O sea, la mesa de trabajo, y el plano de la luminaria, sobre este plano y este plano. Entonces ahí tendremos que tener en cuenta la altura del local, la altura de la luminaria, sobre el plano de trabajo, que vamos a llamar HM, que es esta que está aquí, esta que está aquí, la altura del puesto de trabajo, que es HPT, que es esta que está aquí, el largo y el ancho del local, que están expresados también en metros, el ancho y el largo. Y luego nosotros tenemos en cuenta qué cosa, esta fórmula matemática que está acá, que lo que hace es relacionar, por un lado, lo que es, a ver, estoy tratando de buscar el cursor que no lo encuentro.
acá está, que es, que relaciona un coeficiente de utilización, que ya vamos a ver cómo se calcula, por el número de luminarias, o sea, ¿qué es la luminaria? Esto que está acá, el flujo luminoso, que es en función de la lámpara que nosotros hayamos seleccionado, el factor de mantenimiento, que ya les expliqué lo que era, y esto que está acá es el ancho y el largo. El flujo luminoso de esta fórmula va a estar determinado por ¿quién? Por la cantidad de lámparas que estén dentro de la luminaria. Si acá tenemos 2, y yo por tabla obtengo que mi flujo luminoso es ponerle 100, esto es un 1, es un 1. 100, si yo tengo dos lámparas dentro de mi luminaria, el flujo luminoso resultante va a ser 200 lúmenes, es a tener en cuenta. Y estos son los factores de mantenimiento que yo hacía mención hoy. Estos son los valores. Para acería y fundiciones 0,65, para oficinas industrializadas 0,75. Bueno, vamos a seleccionar en función del tipo de lugar que queramos iluminar. Luego, para seleccionar el coeficiente de utilización, también llamado factor de utilización, lo digo de esta manera para evitar problemas porque se obtienen dos notaciones, CU y FU. Tenemos que calcular cada uno. ¿Qué se obtiene? Por la multiplicación de ciertos factores. 5, que es una constante, HM, que es la altura desde el puesto de trabajo a la luminaria, está acá, por el ancho más el largo dividido el ancho por el largo. Ese factor K1 va a estar en un rango de 0 a 10, como ya vamos a ver en la tabla siguiente. Entonces, si yo tengo este tipo de luminaria, tiene dos tubos, 1 y 2, acá lo dice, de 2 por 36 watts. Entonces, lo que nosotros ya seleccionamos es que este tipo de luminaria nos brinda, ¿qué cosa? La cantidad de lúmenes necesario para cumplir con la legislación que nos piden una determinada cantidad de lux para un determinado ambiente. Eso lo habíamos visto en la tabla que estaba en color celeste. Ahora bien, si yo conozco mi reflexión de techo, que va a estar ubicado en esta línea, y conozco mi reflexión de las paredes, que va a estar ubicado en esta línea, y además conozco mi valor K1, que va a estar ubicado aquí, entre 0 y 10, este es mi valor K1. Entonces yo lo que voy a hacer es hacer una intersección entre los valores que yo tengo, que en este caso es una reflexión de techo de 50, perdón, de techo de 70 y una reflexión de pared de 50. Entonces bajo por allí y hago lo propio también con mi valor de K1 y obtengo que el valor de coeficiente de utilización o factor de utilización, FU o CU, será de 54. Muy bien. Entonces, lo único que tengo que hacer ahora es despejar de esta fórmula que yo tenía al principio, despejar N, que era la cantidad de luminarias. Una vez despejado, yo tengo que voy a tener la cantidad de luminaria necesaria para iluminar con, de acuerdo a lo que me fija la legislación, tantos lux para ese tipo de ambiente y con la cantidad de lámparas que yo seleccioné para ese ambiente. Ese es el método de la cavidad zonal.